Pienso en María José, pienso en Aarón y algunos así. Debemos de estar orando los unos por los otros y no olvidarnos en ningún momento. Me alegro mucho de veros a todos, a la visita y a algunos que hacía tiempo que no los veía mucho. Qué bueno que podemos reunirnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Estamos contentos de ver a David aquí presente y con sus papás, y qué bueno que es una bendición venir a la casa del Señor. Y hermanos, no dejéis de orar por vuestros hijos. La palabra del Señor sembrada en un corazoncito, siempre Dios obra. Y no hace falta ni manipularla ni empujarla, sino que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que bueno es que escuchen, que tengan oportunidad de aprender. He quedado fascinado viendo a los niños no eran mis nietos solamente, porque habéis visto qué ejército, un atalaya tenían. ¿Habéis visto la altura? Fíjate, que viene desde bien lejos cuando viene el enemigo. Qué bueno, qué bueno. Estaba fascinante verlos, ver cómo cantan, ver cómo gesticulan, pero también cómo recitan la palabra de Dios. Siempre para mí eso es una bendición muy grande. No tuve esa oportunidad cuando fui niño y me fascina ver a los niños con qué bien asimilan muchas de esas enseñanzas y eso es importante. Papá, mamá, amigo, amiga de algún niño, instruya a esos niños en la palabra de Dios y Dios, por la obra del Espíritu Santo, va a hacer grandes cosas en esas vidas. Muy bien. Y me alegro mucho también de veros a todos para estudiar y para aprender de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo la absoluta superioridad del Mesías. Y casi con la misma línea me gustaría añadir algo, la absoluta superioridad del Mesías en su nacimiento. Único, único. No ha habido, ni habrá, ni existirá ningún otro de importante como él, ni de tan grande como el de él, ni con las repercusiones del Mesías. Además, es irrepetible, único. Y qué bueno es que al pensar en esa absoluta superioridad del nacimiento del Mesías, pues yo lo cambié y se lo mandé y creo que no lo prestó atención. Y míralo en el WhatsApp que te lo mandé. Pero qué bueno la absoluta superioridad del Mesías en su nacimiento. Qué bueno que tener en cuenta. Y voy a seguir eso con esa absoluta superioridad porque, escúchame, y eso es importante. Si Jesucristo no es lo más grande, lo superior, lo más importante, lo primero, el enfoque de tu vida, habrás perdido, si no la salvación por gracia, si el enfoque de esa obra maravillosa que Cristo vino a hacer en la tierra para que tu vida la disfrute hoy y por toda la eternidad. Y ya hoy Dios quiere hacer eso en ti. Cuando tú enfocas y alabas, exaltas, reconoces y entregas todo a Jesús, no has perdido nada. Dices, ¿qué voy a perder? No, no, al contrario. Todo el que por mí lo dé todo y crea que pierde algo de este mundo, lo ha ganado todo lo que de verdad necesita tu vida y tendrá en la eternidad. Pero aquel que no le da al Señor y quiere guardar para sí y aprovechar y no ve la importancia de estar con el Señor, en la casa del Señor, alrededor de la palabra del Señor y fortalecido para esparcir al mundo el Señor, estará realmente gastando su tiempo, su dinero y todo lo que son sus esfuerzos en algo vano, pasajero y que al final tendrás que arrepentirte de algo que no pudiste o no quisiste o no supiste hacer. Pero él dice, pero el que se arrepiente entregando su vida a mí, ese es el arrepentimiento del que no produce tristeza, sino alegría. Así es la palabra del Señor. Así que quisiera hoy
llevaros a Mateo capítulo número 1, y si alguno de vosotros nos visitáis por primera vez, vas a decir, ¿cómo puede ser que el pastor me quiere enseñar algo de una genealogía? ¿Qué me va a enseñar de una genealogía? Pues el título dice la absoluta superioridad del Mesías en su nacimiento. Y si hay un nacimiento, predice que ha habido una descendencia. No hay nadie aquí que no descienda de alguien. Y el Mesías tiene una descendencia que avala lo que vamos a ver hoy y que corrobora que el cielo le da todo el derecho a hacer lo que es. Así que dice así en Mateo capítulo número 1 y leeré del versículo número 1 hasta el 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia, a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Señor, añada su bendición a la lectura de su palabra. Hoy voy a enseñaros que esa absoluta superioridad del Mesías en su nacimiento por 3 puntos o 3 verdades importantísimas que podemos sacar de aquí. El diseño de Dios, la denominación de su origen y la dimensión de su nacimiento. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas a través de ella. Ayúdanos al concentrarnos y pensar en tu palabra, entender que es tu palabra. Escuchamos a Dios hablando a través de la palabra de Dios. Dios, cuando habla, el hombre debe oír, prestar atención y tomar decisiones que honren y glorifiquen al Dios poderoso, creador del universo, sostenedor de él y aquel a quien la vida, toda vida, le dará cuentas un día. Por eso, Señor, pedimos que al entender y comprender tu palabra, tú obres en nuestra vida para que hoy sea un día de salvación, un día en que el poder de lo alto nos
hable y nos manifieste estas verdades que queremos aplicar a nuestra vida. Porque lectura sin entender y sin aplicar, Señor, queda en palabras vanas que, como decía mi padre, se las lleva el viento. Ahora queremos que estas palabras lleguen a nuestro corazón y a través de ellas te honremos y te glorifiquemos a ti. Señor, gracias por todo lo que tú nos enseñas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera empezar, como siempre, con una introducción al libro de Mateo. Para los creyentes del primer siglo, el Evangelio de Mateo era el más importante de todos los libros en el Nuevo Testamento, porque nos ofrece una conexión con el Antiguo Testamento, explicando lo que se ha dicho anteriormente y, por supuesto, aportando a lo que está por venir, y hace esa conexión perfecta de, tras esos 400 años de silencio, agarra de una mano el Antiguo Testamento y con la otra mano el Nuevo Testamento y se unen de una manera perfecta en una persona a través de la palabra de Dios, en Jesucristo. Y qué bueno es que Mateo lo hace de una manera magistral. Así que vemos que este evangelio tenemos datos de lo que sucedió mucho tiempo antes. Si miras la genealogía, 2000 años separan aproximadamente de Abraham a Jesucristo. Y vemos como ya desde ahí. Luego también vemos lo que inmediatamente antes del nacimiento de Jesús se anunció con el Mesías. Y también vemos que lo que Jesús realmente, lo que sucede inmediatamente después de que nace el Mesías. Por ejemplo, la visita de los Reyes Magos. Así que ves ahí realmente como agarra desde más de 2000 años de historia, coge también desde cercana historia antes de que nazca el Señor Jesucristo y también después de que haya nacido el Señor Jesús. Es sorprendente porque Mateo es el único evangelio que nos relata en solo 2 capítulos, esos primeros capítulos, nos da el relato más extenso del nacimiento de Jesús. Pero escucha, sorpresa, no nos describe el nacimiento de Jesús en sí mismo. No hay pesebre, no hay animales, no hay ángeles cantando. En este evangelio verdaderamente es el menos navideño. Y sin embargo, nos presenta la información más extensa y nos dice más en cuanto a todo lo que rodea el nacimiento del Salvador. Constantemente nos encontramos con un Mateo que apela y señala al Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo tiene más de 50 citas del Antiguo Testamento. ¡Wow! 50 veces cita literalmente el Antiguo Testamento y dice, para que se cumpla la profecía, como dijo el profeta, como la palabra, o sea, una y otra vez. Y además, también en esto hay muchas referencias a nombres, a pasajes y a lugares en el Antiguo Testamento. Lo que Mateo quiere es proveernos de una continuidad del texto bíblico. Porque él quiere continuar contando, y escuchen, la historia de la salvación en y con el Mesías. Él dice, el Mesías desde Génesis viene anunciándose, esperándose, profetizándose, enseñándose, y sin embargo, aquí está el cumplimiento que lo une todo perfectamente. En estos 16 versículos, nos va a sintetizar 2000 años de historia. Eso no lo sé hacer yo, por supuesto, sintetizar, pero qué bueno es tener en cuenta que, fíjate, dice,
¿Para qué he leído la genealogía? Para sintetizar. Así que cuando quieras sintetizar, léete todas las genealogías de Jesucristo o de la Biblia y entretente con la genealogía. Y verás en poco espacio mucho contado, muchas historias. Es sorprendente cómo el escritor y el autor denotan una honestidad, una sinceridad y una palabra directa que sobrepasa toda cultura. Todo, incluso diría yo, incluso lo políticamente correcto. No se nombraban mujeres en la genealogía, y Mateo las nombra. No se nombraban cualquier mujer. Tendrían que ser de alta alcurnia. Y sin embargo, se nombran mujeres a las que algunos les quitarían los ojos de encima pensando, vaya, ¿a quién ha puesto en la lista? Pero hombres también. Lo cual nos demuestra que la gracia de Dios supera con creces tu pecado, mi pecado y el pecado de cada uno de los que ha aparecido aquí. Porque la gracia es tan poderosa que es capaz de limpiar tu mente, tu corazón y tu carne y tu sangre de manera que sean puras ante el Altísimo a través de la sangre de Jesucristo. Así es la obra que Dios quiere hacer. Así que vemos lo bonito que es presentar este Evangelio. De ahí tenemos momentos realmente de estos 2000 años, momentos destacados y no tan destacados de la historia del pueblo judío. Parece que Mateo se dirige primero a los judíos, demostrando que su libro no rompe con lo anterior. Parecía que el Nuevo Testamento dice, el judaísmo no vale para nada. Algunos pastores intentan hacer eso. Yo soy del Nuevo Testamento, yo no soy del Antiguo Testamento, pues lo siento. O eres de todo o no eres de nada, realmente. Porque así es nuestro Dios, así es nuestro Señor. Y qué bueno es entender que no rompe con lo anterior, sino que continúa y cumple con lo anterior. Desde los patriarcas, pasando por esa esclavitud en Egipto, siendo liberados, experimentando el éxodo, pasando por un desierto en la vida de estos judíos, viviendo como nómadas, de tal manera que cuando llegan a la tierra prometida, entonces se establecen en la tierra prometida como nación y vemos la consolidación del reinado, un reinado propio que pueden tener ellos. Luego vemos la construcción del templo y por fin, como nación, pueden adorar a su Dios, al Dios único y verdadero, en un único lugar. Así es. Así que vemos que al leer esta genealogía nos muestra que pasaron por tiempos oscuros y que fueron llevados, exiliados, nos dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Y luego desde David hasta la deportación. Que no fue todo color de rosa. Deportación. Significa fuera de tu casa, fuera de tu familia, fuera de tus privilegios. Y encima vas como esclavo. Así que hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, y esto es pasando por 400 años de silencio, otros 14 también nos nombra ahí. No es enfáticamente importante, vamos a decir, estos 14, 14, 14, pero de alguna manera el escritor quiere dar una estructura para tener una mente clara de cómo Dios sintetiza toda la historia y se manifiesta que no son los hombres, sino los instrumentos que señalan al gran Dios y todo Señor que puede controlar toda esta genealogía. Y al final, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de estos hombres y de estas mujeres, Dios siempre es fiel y siempre cumple su promesa. Así siempre ha sido y siempre será para todo aquel que quiere creer y reconocer al Señor como su Salvador. Al leer esta genealogía vemos ahí realmente
todos estos momentos, y a propósito, ese exilio de Babilonia, 586 a.C. ocurrió. O sea, ya ahí lo vemos como todavía exiliados, ya es imposible que Dios pueda tener un rey que saldrá, que reinará en la nación de Israel. Porque ya no tenemos nación, porque ya no tenemos pueblo, porque ya no tenemos ni genealogía, ni entendemos realmente cómo puede ser. Y Dios dice, espera, yo controlo lo que tú nunca pensarías que podrías controlar. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y así es como Él obra poderosamente. Mateo quiere que sepamos que la revelación de Dios no comienza con su libro. Mateo forma parte de una larga historia, de manera que conocer mejor el Antiguo Testamento nos ayudará a entender el Nuevo Testamento. No pienses, yo ya llevo 20 años de creyente, yo el Antiguo Testamento ya me lo dejo aparte, yo voy con el Nuevo Testamento. Dios dice, no puedes subsistir y entenderme a mí si no me crees y me vives y me conoces desde el principio. De hecho, el Evangelio de Mateo, te vas a sorprender, empieza por el principio. ¿No te habías parado a pensar y a entender estas verdades? Dice la palabra de Dios, que es muy bonita, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Sabéis en el griego la palabra genealogía? La palabra literalmente dice libro de Génesis de Jesucristo. Anda, pone Génesis ahí, sí, pone Génesis ahí. Así que qué bueno es, porque esto nos va a hacer ver la importancia de estas tres verdades que afirman la absoluta superioridad del nacimiento del Mesías, para que nos rindamos ante la majestad de su persona. Lo primero es el diseño de Dios, con una genealogía. Nos va a enseñar que su diseño, con una genealogía, nos va a demostrar que Dios todo lo hace bien y perfecto. Y a veces pero yo no lo entiendo, pero a mí me parece que Dios dice, yo sí que lo entiendo, y lo que a ti te parece no es lo que son mis pensamientos. Dios dice, mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Y mi poder y mi obra, y lo que es más importante resaltar, la soberanía de Dios está por encima de todas las voluntades humanas. Así es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que tú dirás, ¿cómo nos vas a enseñar con una genealogía? Y algunos dirían, es que una genealogía, leerla, y lo he escuchado, es que es muy aburrido. Yo cuando llego a la genealogía paso a la página. Digo, bueno, pues Dios tiene mucho que enseñarnos. Libro de la genealogía. Literalmente Génesis, esta palabra Génesis significa generación, es donde viene la palabra al generar, viene la natividad, ha generado un nacimiento de las generaciones. De alguna manera podríamos llegar a decir libro de la Navidad de Jesucristo. De alguna manera podríamos llegar a entender que tiene Navidad, tiene que ver con natividad. Libro de los que nacieron antes que Jesucristo, hasta Jesucristo. Así que qué bueno es ver que ese libro del Génesis de Jesucristo, y vemos la gran enseñanza. Algunos llaman a este libro el hilo conductor o unión entre el Génesis del Antiguo Testamento y la Génesis del Nuevo Testamento. Ahí está el hilo conductor. El caso es que esta genealogía es diseñada por Dios. Y qué bueno es cuando puedes llegar a pensar así, ¿Dios lo tenía todo controlado? Sí, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo tenía todo diseñado.
en la vida de su Hijo y en la vida de cada uno de todos nosotros, que Dios quiere que pongamos los ojos en su Hijo. Los pastores enseñamos la Biblia para que la gente la aplique a su vida. Y quizás tú piensas, ¿cómo voy a aplicar una genealogía a mi vida? En primer lugar, quiero decir que la Biblia no se lee solo para informarnos. A veces vamos a la Biblia, espera, quiero informarme de... No se va solo para eso. No es solo sabiduría o cultura. Lo que debemos ver en la Biblia es cómo puedo cambiar, cómo puedo ser transformado y cómo puedo crecer en ser como Él. ¿Recuerda el origen? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sabes lo que se perdió en nuestros primeros padres? La perfecta imagen y semejanza de Dios en el hombre. Porque Dios es sin pecado y el pecado destruye toda la obra que nos autodestruimos a nosotros y esa imagen realmente entonces se desfigura. Así que pasajes como este nos recuerdan que la palabra de Dios nos fue dada para conocer a Dios, para creerle plenamente y para obedecerle. Así que Dios quiere decirte a ti y a mí que a pesar del tiempo que ha pasado, de las personas que han intervenido, de las pruebas buenas y malas que han pasado todas esas personas, de lo que han sufrido todas esas generaciones, Dios siempre ha permanecido fiel. Dios siempre ha permanecido fiel a su promesa, a sus promesas y a su persona con mayúscula, el Señor Jesucristo. Prometí que vendría un Salvador y esa persona a través de toda la historia del Antiguo Testamento y llegando a este momento ha permanecido siempre en la mente, en la voluntad y en la festividad de la obra de Dios. Así ha sido constantemente. Así que Él prometió en el huerto de Edén, dice en Génesis 3:15, y pondré, hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. A uno de dos señores vais a servir, el mal o el bien. Satanás, hijos del diablo o hijos de Dios. Hijos del anticristo o hijos de Cristo. No hay más. No, yo de ninguno de los dos. Te engañas a ti solo. En realidad, si no eres siervo, hijo de Dios, siervo de Jesucristo, hijo de Dios, en realidad eres siervo del diablo, hijo de Satanás. Es fuerte, pero es la verdad. Mira si eran religiosos y Jesucristo en Juan 8 le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y las cosas que él os enseña y os guía a hacer, estas hacéis realmente. Estáis manipulados por él. Él incluso dice, no creas que yo existo. El diablo no existe. No creas que el mal existe. Cada uno es libre. No creas que hay absolutos, todo es relativo. No creas que hay verdad. Cada uno puede tener su propia verdad. No creas que hay un solo camino. Pueden haber muchos caminos. No creas que es solo una vida, agrada a Dios. Cada uno puede llevar su propia vida y al final, desde diferentes ángulos, todos pueden llegar a Roma, dicen, pero yo no quiero ir a Roma, yo quiero ir al cielo. Así que vas por mal camino. Entonces, por supuesto. ¡Qué bien! Pero así es. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ah, ¿Satanás tiene hijos? Sí, está bien claro. Tú no escojas a Jesucristo y ya sabes de quién eres hijo. Tú no creas en el único Salvador y ya sabes con quién estás perdido. Tú no entregues tu corazón al Señor y ya sabes quién tiene atrapada con sus garras y sus uñas de acero cortante
tu corazón en las manos de aquel que es padre de mentira y homicida desde el principio. Así nos dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Ese que esperábamos que viniera a rescatar al hombre que había perdido por causa del pecado la imagen de Dios, había perdido totalmente esa semejanza. Dios obrando en mí, viviendo en mí, salvándome a mí y siendo como verdaderamente Jesucristo. Porque Cristo viviendo en mí, entonces el Padre me dice, eres justo por la justicia de mi Hijo en ti. Así es. Así que dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ahí, un poquito, nada más. Dios iba a mandar un Redentor, iba a mandar un Salvador, iba a nacer de la mujer y iba a destruir este Redentor, el pecado, a Satanás y a la muerte. Y esta fue la promesa que quería cumplir. ¿Y quién fue ese? Jesucristo. Nos dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Yo pensaba, Dios, que te habías olvidado. No, por supuesto que no. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, yo pensaba que había pasado tanto tiempo que ya no iba a ocurrir. Nunca, nunca Dios incumple ni una sola de sus promesas, pero ni una jota ni un til. Todo con exactitud. Así es nuestro Dios y nuestro Señor. Qué bendición tan grande tenemos al escuchar y ver que cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos dice Gálatas 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios, nacido de mujer, pero ¿cómo puede ser? Y escuchadme, he tratado de testificar a miembros de otras religiones y me han dicho, no, Dios no puede ser hombre. Si Dios es hombre, entonces yo no creo en él. Y Dios dice, es necesario que un hombre pague las deudas de los hombres, pero no puede ser un hombre, tiene que ser el hombre con mayúscula, el Hijo del hombre, aquel hecho carne. Y qué bueno es que la palabra de Dios nos certifica que lo que el Hijo hizo lo cumplió perfectamente. Dice que nacido de mujer y nacido bajo la ley. No la ley de los hombres, que es falible y muchas veces incumplible, como vemos hoy en día, en todos, incluso jueces y fiscales y lo que no te puedes ni imaginar, que deterioran la ley de Dios, la ley, sino la ley de Dios que se va a cumplir a la perfección, completamente, así es. Así que vemos realmente cómo Dios cumplió. Pasa simplemente una página, Mateo 1:21. Este es el Mesías prometido. El 21 al 23. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él, lo que se destruyó en el huerto de Edén, aquí lo va a recuperar, salvará a su pueblo de sus pecados. Para que se cumpliese, Mateo, el que me certifica que lo que se dice en el Antiguo Testamento se cumple aquí en el Nuevo, en Jesucristo, sí, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, que una virgen, escucha, judío, escucha, tú que usas el Antiguo Testamento, musulmán, ¿no te das cuenta que ya en el Antiguo Testamento estaba profetizado que una virgen daría a luz un hijo? Una virgen dará a luz un hijo. Físicamente imposible. Humanamente no lo sé cómo puedo entenderlo. Pero el Altísimo puede obrar lo imposible para los hombres. Así es. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y escucha esto es clave. Y llamará su nombre
La palabra que viene es exactamente Dios con nosotros. Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. Aquí está el certificado, el sello que garantiza que Dios se hizo hombre y obró poderosamente y el cumplimiento y la realización de que Dios mismo vendría en el cuerpo o en Jesucristo a pagar la deuda de nuestros pecados. Se haría hombre, Jesucristo. Así que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que vemos realmente su legitimidad en el diseño de Dios. Así que, qué bueno, y es curioso que las genealogías suelen llevar el nombre de la primera persona en esa genealogía que tenía ese nombre. La genealogía de los Borbones, pues habla del primer Borbón, por decir un nombre. El primero de la estirpe. ¿Pero no te has dado cuenta cuál es el primero? Tenemos aquí que esta genealogía, vemos que Jesucristo es aquel que precisamente el último en nacer. Genealogía de, no dice de Abraham, no dice de Adán, dice de Jesucristo. Y ahí lo tenemos muy bien. Así que qué bueno es al ver esta genealogía, la obra que Dios tiene que enseñarnos a través de ella y cómo Dios obra. Esta genealogía vemos que quizás alguno no está en ella y quizás es, y esto sí dicho sea de paso, por la maldad o por el rechazo a la palabra de Dios. Hay nombres que llaman la atención. No está, por ejemplo, Joaquín, no está Ocosías, no está Amasías, o quizás porque sus vidas no fueron relevantes. Y a veces tú dices, bueno, esos reyes que han nombrado es que eran malos y seguramente esa es una de las razones por las que no estuvieron. Pero algunos sus vidas no fueron relevantes. Y puedes decir, ¿y entonces por qué no está Joás? Que aparentemente sí que fue un rey bueno. Joás hizo el bien, mientras el profeta Joiada o el sacerdote Joiada estuvo guiándole a él. En el momento que Joiada murió, Joás se descarriló. A veces no nos damos cuenta, espero que tú estés poniendo los ojos en Jesucristo, no en tu papá ni en tu mamá, que deberían ser buenos ejemplos, no en aquellos que te instruyeron y te decían lo que tenían que hacer, sino en el único que te dice y sabe lo que tú tienes que hacer, en Dios y en su palabra. Y eso es importante tenerlo en cuenta en nuestra vida. Así que esta genealogía es revelación de Dios y Dios nos relata la historia desde su punto de vista. Debiéramos ver la vida como Dios la ve, desde su palabra, para conocer lo que Dios ve y lo que Dios quiere para tu vida. Escúchale hablar, léele todos los días, créele cada momento y vive lo que la palabra de Dios te enseña y te instruye. Dios instruye, esto es muy curioso como en esta genealogía, Dios a través de Mateo nombra a 5 mujeres. 5 mujeres que, como he dicho antes, rompen siempre se hablaba de hombre. Incluso, y lo vais a ver que así termina, incluso cuando la mujer tenía que ver, se quitaba el nombre de la mujer y se ponía el nombre del marido de esa mujer. Muchas veces. Así pasa con María. No tenía que aparecer, pero sin embargo Dios pone el nombre de María. Pero a veces diría, pero hombre, ¿tú te has dado cuenta a qué mujeres pone en esa lista? ¿No te das cuenta que pone a Tamar, que se disfrazó de fulana para poder tener genealogía en su vida? ¿Eso? ¿No te das cuenta que escoge a Rahab, una que tenía una casa de citas? ¿Será posible
¿Cómo puede ser que Dios utilice a esas personas? Y Ruth, ¿no dice que los moabitas no habitarán entre mi pueblo? Ruth era moabita. Y Dios utiliza también no solamente de mala calaña o de mala práctica moral, sino personas de otros pueblos que incluso eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Es capaz así de obrar Dios? Y sin embargo ni siquiera nombra a Betsabé, la que fue mujer de Urías, porque no te quiero contar el pobre Urías lo que tuvo que sufrir. Y por eso lo voy a nombrar. El pobre Urías, fiel, firme, escuche, y esto es gratis. Nombran a los 20 valientes, no me acuerdo si son 20 o 30, ya me acuerdo ahora, valientes del rey David. Y Urías es uno de los valientes del rey David, fiel a su rey. Y su rey le clava una puñalada en la espalda. Y sin embargo Dios dice, David, van a saber todo el mundo que tú pecaste. Y voy a prenombrar a Urías para que veas. Y en el cielo ya habrá pedido perdón, por supuesto, y si no lee el Salmo 51. Pidió perdón y se arrepintió el rey David. Porque Dios, en su gracia, es capaz de utilizar a todas estas clases de gente, de mujeres y de hombres. Y su gracia es tan grande que es capaz de perdonar y limpiar el pecado más bajo que te puedas imaginar o pensar o hacer en tu vida. Dios lo limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y todo pecado Dios lo coge y en su misericordia lo echa en lo profundo del mar. Y escucha, lo que no podemos hacer ninguno de ellos. Y lo olvida. Dios, sí, así es mi perdón para ti. Así es mi amor para ti. Así es mi mano poderosa. Y qué bueno es confiar en un Dios tan bueno y ver, Señor, sí, tengo que reconocer, tu diseño es perfecto de cómo llegó el Hijo de Dios a cumplir en esta genealogía y venir a esta poderosa salvación. El tiempo se nos va, Dios obra de manera maravillosa. Y después de estos 40 y tantos nombres que son testigos de la gracia y la fidelidad del diseño de Dios para que naciera el Mesías, tú deberías de ahora poder decir, ¿y cómo voy a aplicar esto? ¿Te das cuenta de que ese mismo Dios es el que dirige tu vida y la mía? El que dirigió a todos estos hombres en las condiciones, hombres y mujeres, en las condiciones para hacer su voluntad. Es el mismo Dios que quiere dirigir tu vida y mi vida, y la dirige. Así que podemos decir con el salmista, en el Salmo 31, versículo 15, en tu mano están mis tiempos, por lo tanto, en tu mano encomiendo mi vida. Dice el versículo 5. ¡Qué bendición tan grande! Podemos confiar absolutamente en Él porque nada se escapa de su control. Su diseño es la única opción perfecta para ti. Pero escucha esto. Su diseño es la única opción perfecta para tu vida. Reconócelo. Él es el que te ha creado y te ha diseñado y sostiene tu vida. Es el autor de tu vida y un día tu vida le dará cuenta a Él. ¡Qué bendición tan grande! Quisiera ver también esa denominación de origen, y esto lo va a hacer un poco más rápido, esa denominación de origen que Dios quiere demostrar en el Mesías a través de su nacimiento. Vivimos en una nación en que las denominaciones de origen son muy importantes. Yo quiero beber un aceite de oliva, ¿cómo se dice? ¿Extra virgen?
Virgen extra, vale. Yo no sé, siempre me equivoqué, no, al revés. Ya lo he dicho. Gracias por ayudarme. Virgen extra con denominación de origen, porque de la tierra, de donde se cultiva, y eso nos habla, por supuesto, de la procedencia de un lugar concreto. Y también tiene que ver con las características propias de ese lugar. Yo a veces digo, quiero miel, pero la miel es muy buena y me han dicho, no te hace falta que te vayas tan lejos, y puedes ir a mucha miel y tener buena miel, que no está tan lejos. Y no es por la cantidad, es por la calidad, me refiero. Pero bueno, así que mi hija me regaló un tarrito de mucha miel, así que y estaba riquísima. Ya sabéis lo que me gusta. Bueno, como continuaba, Mateo nos presenta aquí la denominación de origen de Jesucristo. Y nos da 4 características de su origen. La primera la vemos en su nombre. Y luego nos da 3 títulos. Su nombre, Jesús. Y lo acabamos de leer en el versículo número 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Josué. Ese es el Josué del Antiguo Testamento, ese nombre. Josué. Y Josué habla de su nombre, significa Él salvará. Dios va a salvar a su pueblo. Y qué bueno es entender que Josué, Jesús, significa Señor. El Señor es Salvador, es salvación para cada uno de nosotros. Así que vemos en primer lugar su nombre, en segundo lugar queremos ver también ese título que nos habla, el Hijo de David. Luego vamos a ver el Hijo de Abraham y también el Cristo. Así que resalta 2 personajes. Si tú ves en el versículo número 1, resalta verdaderamente ahí a David y a Abraham. Y en ese orden, primero David. Y es importante entender esto porque lo que hace Dios aquí realmente es, estos 2 nombres son prominentes, son importantísimos en la historia de toda la nación de Israel. David y Abraham. Y de ambos Jesús es el Hijo. Y vemos como es el Hijo del Padre de la nación de Abraham. Primero vemos a Jesús como el Hijo del Padre de la nación de Abraham y vemos a Jesús también como el Rey por excelencia de la nación de David. Y dicho sea de paso, al contrario, Abraham es el padre de la nación y aquí tenemos el Hijo. David es el Rey por excelencia de la nación y aquí tenemos a su Hijo. Así que y llama mucho la atención que de todos los reyes que nombra, de todos los personajes y de todos los reyes que nombra, solo a David le llama rey. Solo. Nombra como 14 reyes y solamente llama a David rey. Es el único que se le llama rey, es el rey David, y señala que su figura está por encima de todas las demás, y es en este evangelio que Mateo habla mucho, en todo este evangelio Mateo habla mucho del rey con mayúscula y del reino del rey que viene. Así que Jesús es por denominación de origen el rey en la genealogía también de Lucas. Y llama mucho la atención porque en la genealogía que vemos en Lucas, vemos realmente cómo esa genealogía que vemos en Lucas viene a través de María. Aquí tenemos la genealogía a través de llegando a José y vemos la genealogía en Lucas llegando a María. Y realmente lo que nos demuestra esto es que Jesús, por los 2 lados, físicamente era el descendiente de David por parte de María y también legalmente
es descendiente de David por parte de José. Así que vemos ahí en 2 de Samuel 7:16 como, a propósito, la genealogía empieza a separarse en David. A través de David tienes el hijo Salomón, pero ahí va la genealogía legal, y luego a través de otro hijo que tuvo David, Natán, viene la genealogía física, y lo vemos realmente ahí ocurrir. Y así que en 2 de Samuel 7:16, Dios da esta promesa a David y le dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable, escuchen esto, eternamente. Y tu trono será estable eternamente. Humanamente es imposible, pero divinamente no. Dios lo va a cumplir en su Hijo Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Así que ese trono será estable eternamente. ¡Qué gran promesa para un rey! Que yo voy a tener una genealogía, un reinado que va a reinar para siempre. Sí, así es la promesa que Dios dio a David. Hijo de Abraham. Es sorprendente, pero llama la atención, como dice hijo de Abraham, pero si Abraham se hacía viejo, su mujer era vieja, y ya no podía tener hijos porque ella realmente era estéril. ¿Cómo podría ser posible? Y la palabra de Dios nos dice que esa promesa se iba a cumplir en Génesis capítulo 12, y lo voy a leer porque es muy importante, y con solo 3 versículos lo explica todo, así no tengo que contar mucho de... Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Está hablando Dios y diciendo: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Pero si no puedo tener hijos, ¿cómo voy a tener un nombre grande si se acaba ya mi genealogía con nuestro matrimonio? Pues... y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas, y esa es la frase que quería, benditas en ti todas las familias de la tierra. Y qué bendición tan grande que tú y yo, no solo el pueblo judío, hoy podemos ser benditos y nuestras familias ser benditas por la obra de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. El Cristo. La palabra Cristo habla de el ungido, alguien que se le ha derramado aceite para proclamarle como alguien que es reconocido e importante. Se ungía por 3 razones. Se ungía a los profetas porque comunicaban el mensaje de Dios al pueblo. Se ungía a 3 personajes, a los profetas, porque comunicaban el mensaje de Dios al pueblo, a los sacerdotes, porque mediaban entre Dios y el pueblo, y a los reyes en Israel, porque gobernaban en nombre de Dios al pueblo. Así que Mateo nos presenta a Jesús como el ungido de Dios. Él cumple las 3 cosas a la vez. Él es el rey que gobernará con justicia y juicio, el profeta con mayúscula, como dijo Moisés, y el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así nos muestra la palabra de Dios. Así que Dios, hecho hombre, puede verdaderamente y sorprendentemente, a través de un nacimiento virginal, puede llevar a cabo la triple obra esa triple obra reveladora, mediadora y regia para ti y para mí. Así que Él es el único que por su denominación de origen inigualable es capaz de cambiar tu vida y transformar mi vida en una nueva criatura salvada por la gracia de Dios. Solamente déjame mencionar algo sobre la dimensión de su nacimiento.
En el tiempo de 2000 años desde Abraham, nos llama la atención que el tiempo no fue nunca un estorbo. Para Dios, un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Él controla el tiempo. Cuando tú crees mi tiempo se acaba, mi oportunidad, Dios confía en el Dios que controla todo el tiempo. Cronos está debajo de sus pies. Ese Dios al que llaman Cronos. Y todo lo que tiene que ver, Él en su soberanía, Él lo maneja conforme a su voluntad. Así que vemos que nos sorprende ver cómo desde el versículo 2 hasta el 16, de esos 40 personajes, la palabra engendró una y otra vez, aparece, y esta palabra está verdaderamente, el sujeto realiza la acción. Pero cuando se dice que José, marido de María, de la cual nació Jesús, no engendró José. José no engendró un hijo, porque María concibió del Espíritu Santo, como nos dice el versículo número 18, que podéis verlo ahí, concibió del Espíritu Santo antes que se juntase. Así es. No se juntó y sin embargo fue concebida por obra del Espíritu Santo. Así que miles de cosas ocurrieron en esos 2000 años, pero la fidelidad de Dios a su promesa fue siempre firme y constante. Él es el Dios de las victorias a pesar de las derrotas de los hombres. Él es el Dios de las bendiciones a pesar de todas las tristezas y maldiciones que los hombres llevan sobre sí mismos por causa de sus pecados. Así que Pablo nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta genealogía nos confirma que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Así que Mateo quiere que tú, con esto termino, Mateo quiere que tú y yo sepamos que el nacimiento de Jesucristo cumplió el diseño de Dios para hacer su voluntad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, cumpliendo con los credenciales de una denominación de origen única, sin pecado, ni en su nacimiento, irrepetible, ni en su vida, para demostrar su dimensión en su nacimiento. Y esta dimensión es Dios hecho hombre. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, nos dice la palabra de Dios, pues solo Dios puede perdonar pecados. Y solo el hombre sin pecado puede quitar el pecado del mundo, para poder salvar a todo aquel, así termina el versículo 16 de Juan 3, para poder salvar a todo aquel que en Él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al Señor en oración. Señor, hoy tú nos ofreces la pregunta, ¿quieres arrepentirte de tu